Buenas tardes, compañeros de Una Visión para ti. Yo soy Idoia de Pamplona, España, recuperada y con fecha de abstinencia del 8 de febrero del 2019. Junto con la compañera Coti y el Poder Superior, queremos presentaros la Junta de Compañerismo de hoy, 17 de mayo del 2020. Tanto Coti como yo estamos agradecidas de poder hacer este servicio. Hoy las compañeras Marielos, Flor y Mate nos compartirán su experiencia, fortaleza y esperanza sobre distintos pasos. Marielos nos hablará de los 3 primeros pasos. Flor nos hablará de los pasos del cuarto al noveno y Mate nos compartirá cómo vi los pasos 10, 11 y 12. Espero que disfrutéis mucho de esta junta de compañerismo. En el orden indicado comenzaremos con la compañera Marielos, que nos hablará de los pasos 1, 2 y 3. Cuando quieras, Marielos. Buenos días, amigas y amigos de Una Visión para ti. Les habla Marielos M. desde Costa Rica, con fecha de abstinencia 11 de mayo 2019. Muchas gracias, Coti, por invitarme a compartir los pasos 1, 2 y 3 de nuestro programa. En el primer paso admitimos que éramos impotentes ante la comida, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. A mí me llegó este mensaje de que padecía una enfermedad incurable y traicionera hace un año. Fue todo un descubrimiento. Hice un recuento de mi vida como comedora compulsiva, que me di cuenta ahí de que era comedora compulsiva, de las dietas hechas, las anfetaminas que tomé, las visitas a muchos nutricionistas, acupunturistas, etc. Todos me decían que era cuestión de voluntad y moderación. Y yo lo intentaba una y otra vez, pero irremediablemente volvía a engordar. Este mensaje del que les hablo lo oí en una emisora católica de Costa Rica, a las ahora ya compañeras de Una Visión para ti del país, invitadas al programa de los lunes sobre adicciones. Ese día, bendito Poder Superior tocaba la adicción a la comida. Y fue ahí donde comencé a dar mi primer paso. Me comuniqué con ellas y lo demás es historia. Llegué a la cadena, tuve una madrina, la cual me habló con mucha claridad sobre la abstinencia completa. Así empezó mi caminar, gracias a mi Poder Superior, por los 12 pasos. Mi infancia y adolescencia fue muy triste, porque oscilé entre el sobrepeso y la obesidad. Los niños son crueles y me ofendían mucho. Yo pasaba triste, aislada y malhumorada. Ya en la juventud probé un sinfín de métodos, como dije, que me hacían bajar de peso, pero lo recuperaba. Y en mi etapa adulta, madurez, solo sufrí de sobrepeso. Continúo con el primer paso. En este primer paso le pedí encarecidamente a mi Poder Superior que me sostuviera en la abstinencia total. Necesitaba derrotarme de una vez por todas. Ya no quería estar en ese sub y baja de peso que dañaba mi cuerpo, sometiéndolo a tanto cambio, a tanto estrés. Quería de veras abandonar el consumo de carbohidratos que me mantenían encadenada desde siempre. Romper ese hábito sería maravilloso, pensaba hace un año. Levantarme en la mañana sabiendo cuál era el menú de mis 3 comidas, sin preocuparme mientras desayunaba, por ejemplo, que iba a almorzar o a cenar. Me dijeron también que tenía que dejar la Coca Light, que me despertaba mucho, me ayudaba mucho cuando trabajaba en esa época. Y las bebidas con edulcorantes artificiales, las cuales consumía desde el año 1975. Y no sabía que era realmente adicta a ellas, no me daba cuenta. Dejé también ese picoteo durante el día, una galletita con café o coca,
la taza de leche si estaba desvelada en la madrugada y un sinfín de calorías que introducía a mi cuerpo y que no contabilizaba. Solo en las escasas veces que llevé un diario de lo que comía durante el día por sugerencia de nutricionistas. Cuando cumplí mis 60 años, eso fue hace 3 años, estaba ganando peso y me asusté mucho. Eliminé ciertas comidas como el famoso gallo pinto costarricense y pero siempre dejé carbohidratos, el pan, las galletas, algunas tortillas de maíz o trigo, pero medidos. Pero sí consumía mi cerveza light y el vino blanco de vez en cuando, sobre todo los fines de semana. Logré bajar y mantenerme un buen tiempo, pero eso no era suficiente para mí. Yo siempre añoré tener un peso meta y estable de 55 kilos y rara vez lo logré en el pasado. Vivía con miedo. Antes de empezar la abstinencia completa, pensaba, 60 años, un metabolismo lento y tal vez más adelante alguna enfermedad invalidante, ¿qué iba a ser de mí? Era un fantasma acechándome, ese miedo continuo. Continúo con el paso 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Mi poder superior siempre ha sido el Dios cristiano. Mi visión de él era un ser castigador muchas veces, según la etapa de mi vida en la que me encontraba. Bondadoso o misericordioso si me concedía lo que yo le pedía. Pero siempre le temía. Durante muchos años, desde mi infancia, le rogué que me ayudara a bajar de peso, a veces hasta exigido. Me avergüenzo por decirlo. Pero esa baja de peso no se daba por obra y gracia, sino con muchas dietas, medicamentos, ejercicios y más. Por lo tanto, en mi juventud desconfié de su ayuda. Yo, entre comillas, lo disculpaba. Pensaba que se va a interesar Dios en mi pérdida de peso. Si Él está muy ocupado con las guerras del mundo, el hambre de millones, y ese último pensamiento me avergonzaba mucho. Mientras yo tenía de sobra alimentos, le pedí a Él que me quitara el hambre crónica por esos productos, por ciertos productos. Era una fe parcializada, una confianza a medias. Saltaba mi ego inflado. Decía, para mis adentros, soy inteligente, más que muchos otros. Por lo tanto, yo puedo con mi problema de sobrepeso. Algún día lo lograré. Y así me llevó décadas de mi vida, 6 décadas con este falso consuelo. En el fondo, había mucha decepción y dolor por fallarme a mí misma. Y yo no lo reconocía, solo pedía hacer mi soberana voluntad y no buscaba la de Él. El programa me pedía que tuviera un poder superior. Bueno, yo ya lo tenía, pero además que dejara de racionalizar y confiara plenamente en Él. En mí renació una fe nueva, puedo decir, sin actitudes desafiantes interpuestas por mi ego. Lo dejé a Él actuar, estar al mando, y así fui adquiriendo mi sano juicio con humildad. Le pedí conocer su santa voluntad y que la hiciera en mi vida. Dejé los sentimentalismos y superficialidades de mi fe antigua y di un paso adelante hacia la buena voluntad. Un Dios misericordioso que se interesaba en todos los aspectos de mi vida, incluso en la forma que comía. Este paso dice devolverme mi sano juicio. Yo, la Marielos que siempre andaba autocomiserándome permanentemente. La Marielos que culpaba a los demás por mis problemas desde la infancia hasta mi madurez.
la que no veía que eran mis malas elecciones las que causaban muchas veces mi dolor, mis sentimientos lastimados. Cuando asimilé este segundo paso, se hizo la luz en mi mente y emociones. Mis ideas se aclararon, esas que antes saltaban fácilmente de la tristeza a la alegría, de la ira a la depresión, que no es más que lo inverso a la ira. Puedo decir que se normalizaron. Mi espíritu sereno, ya al vaciar mi cuerpo de tantos carbohidratos y edulcorantes artificiales y además de otras bebidas, me hice una limpieza total, una purificación de él, cuerpo que cargó por décadas con esos tóxicos. La serenidad entró al fin en mi vida, lógico. Un cuerpo desintoxicado va a generar una mente lúcida, emociones estables. Paso 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Tenía muchos años de no hincar mis rodillas en la mañana y en la noche en mi dormitorio. Lo volví a hacer de nuevo cuando de corazón puse mi voluntad y mi vida en sus manos. Humildemente me dispuse, dejando de lado mi egocentrismo, esa autosuficiencia solapada que nunca aceptaba tener. Dice el libro de los 12 pasos, es meter la llave de la buena voluntad en la cerradura, abrir la puerta y empujar. Así dejé atrás la obstinación en hacer mi voluntad, acto por cierto muy difícil, cambiar una actitud tan vieja, tan arraigada. Era dejar mis famosos intentos de dietas y ponerme en las manos de Dios. Dejarme guiar por Él en los pasos de este precioso programa. Continúo con el tercer paso. Si miraba hacia el futuro, a veces lo veía bien oscuro. Tenía miedo. Pensaba, no voy a poder con esta abstinencia a largo plazo hasta que me muera. ¿Cómo decirle que no de manera permanente a todos esos derivados de la harina de trigo que tanto me gustan? Las bebidas light como la coca, los tés esos light con un sabor agradable, al menos para mí. Cuando llegaba mi familia con toda esa comida compulsiva y yo con mi comida abstinente, o las invitaciones a fiestas, a restaurantes y ver tanta comida compulsiva, y a veces preferí no acompañar a mis amistades ni ir a celebraciones por temor a recaer. Y cuando me acometían esos pensamientos, pensaba, bueno, Marielos, ¿qué es lo que te pide el programa? Te pide una buena actitud cada 24 horas y dejar que Dios obre en ti, y ahí se dará el milagro. Es cierto, ponerme en manos de Dios, en su voluntad. Y cuando lo hice de verdad, sentí un gran alivio. No me daba cuenta que llevaba una gran carga sobre mis hombros. Si soy independiente con el uso de la electricidad, como habla en el libro, ¿por qué no voy a poderlo hacer con Dios? Claro. Y en mi caso, que tenía un grado de fe, mi necesidad era confiar plenamente en Él. A veces salta la obstinación en mi mente y quiero hacer mi voluntad, pero enseguida hago esa pequeña oración que está en el tercer paso y que hice con mi madrina hace tiempo. Y dice, Dios, me ofrezco a ti para que ores en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades
y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos, que siempre haga tu voluntad. Bueno, amigas y amigos, este es mi compartir. Espero que a alguien, por lo menos a alguno de los nuevos, les sirva un poco de mi experiencia. Gracias por escucharme. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Marielos. Ahora la compañera Flor nos hablará de los pasos del cuarto al noveno. Cuando quieras, Flor. Buenos días, compañeros de Una Visión para Ti. Soy Flor, comedora compulsiva, recuperada por la gracia de Dios, con fecha de abstinencia completa 16 de mayo del 2019, y los saludo desde Bogotá, Colombia. Agradezco a Coti la invitación a compartir mi experiencia en los pasos 4 al 9 en Una Visión para Ti. Ya había compartido algo de mi historia en una junta anterior, al cumplir creo que 6 meses. Sin embargo, para los que no me conocen, les cuento algo de mi historia. He sido una gordita desde pequeña. Desde el colegio recuerdo el bullying de mis compañeras y me recuerdo atracándome de pan con leche caliente, azucarada, podría llamarse café, té, chocolate, avena. Ah, acostumbraba a atracarme también con arroz con salsa de tomate. Mi familia aún recuerda y se burlan diciendo que yo comía más bien salsa de tomate o ketchup con arroz. No me gustaban las frutas ni las verduras. Crecí en un hogar disfuncional formado por un padre violento, neurótico, y por lo que más me afectó que fue la ausencia emocional de una madre adicta a la comida. Recuerdo mi primer tratamiento para adelgazar a los 17 años para poder lucir el vestido de grado del colegio. Obvio, luego recuperé lo perdido y algo más. De ahí en adelante tuve un peso promedio de 85 kilos. Mido 1,67. Durante mi época de universidad y ya de profesional traté de controlar el sobrepeso con ayunos, gimnasia, masajes, uso de laxantes, dietas especiales. A los 50 años llegué a OA luego de un fondo de dolor en el que me encontré comiéndome 7 empanadas fritas en una cafetería pidiendo rondas de 2 en 2 igual que un borracho en una cantina cuando pide otro trago y otro trago y otro trago. Allí yo llorando, salí avergonzada, queriéndome morir. Llegué a mi casa y pude por lo menos googlear. No puedo parar de comer. Encontrando la página de OA regular con las 15 preguntas y el descubrimiento de estos grupos. Por primera vez asistí y para mí fue revelador pues empezar a escuchar en las voces de los demás lo que a mí me pasaba. Estuve 4 años en OA. Allí logré bajar hasta 58 kilos, pero luego lentamente y en el transcurso de 4 años, llegué otra vez a los 67 kilos. No conocía antes los grupos de 12 pasos, pero pues apenas lo conocí allí en OA y la palabra abstinencia, yo decidí aferrarme a ello. Hice el duelo por mis compulsivos y consciente de que era un sendero poco popular, no para multitudes, no agradable a mi familia, que pues es comedora compulsiva casi todas, pero claramente sugerido por mi poder superior, que en mi caso es Dios. Ese camino de abstinencia con las
imperfecciones de OA, decidí seguirlo. En OA trabajé los 12 pasos y llevo en el corazón a mis 3 madrinas que tuve. Y pues como cosa casual, yo no sé, la última madrina que tuve allá empezó a enviarme mensajes. No sé cómo hacía para pasarlos de Telegram a WhatsApp y me mandaba los mensajes de 2 personas como si el poder superior adivinara y le dijera, mándale estos 2 mensajes a Flor. Tuve limitaciones de tiempo, de distancia para continuar en las reuniones y por eso llegué a Telegram. Empecé a escuchar, hablé con una de las compañeras que está aquí en Bogotá y al ver su recuperación, pues bueno, me lancé a no quedar huérfana de programa. En vista de que no podía volver a OA, pues me lancé a Telegram. Tuve un atracón antes y ahí fue que me decidí a escoger una madrina y arrancar. Gracias al poder superior, ya hoy he podido mantener esta recuperación física de 58 kilos y de todos mis índices médicos en niveles óptimos. Y bueno, ahora sí paso a compartir acerca de los pasos. Dice el paso 4, que sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. En mi caso, fue maravilloso haber realizado un primer y segundo, cuarto paso en OA, a pesar de las diferencias, porque yo tenía un volumen de resentimientos y odios muy grandes y de miedos. Y pues es como cuando llega un perrito de la calle todo pulgoso y le hacen un primer baño. Bueno, con eso fueron bajando muchos de los resentimientos que yo tenía contra personas, instituciones y demás. Eso sirvió. Luego, en una visión para ti, mi experiencia fue pues muy satisfactoria porque es muy práctico, ¿no? Más profundo, enfocándonos solamente en 10 resentimientos, haciéndolo por mensaje de texto. La verdad, cuando lo hice en OA, lo hice en un cuadro de Excel y fue muy, muy largo. Aquí, enfocándonos en 10 nada más y a la vez ir haciendo las 8 preguntas. Este proceso me llevó a conocerme mejor, identificando los patrones de mi forma de pensar y de sentir enfermas. Entendí, por ejemplo, que por el miedo y la desconfianza en mi poder superior, yo tendía a controlar, a querer tener el control de las finanzas, de las acciones de otros, de los sentimientos de otros y no las mías. Y me di cuenta cómo es de ofensivo actuar con desconfianza, sobre todo hacia mi poder superior. Entendí cómo es mi egocentrismo unido con la autoconmiseración y pues que esto es una falta de gratitud. Fui más consciente del resentimiento tan fuerte que he tenido contra mi mamá, contra mi hermana. Alguna vez, aún sin estar en programa, vi los peces beta que son súper agresivos y territoriales y yo me di cuenta que yo era así y eso es por mi egocentrismo. Que me cojan mis cosas, que lleguen a mi casa sin avisarme, que tomen decisiones sin consultarme. Bueno, todo eso es síntoma de mi enfermedad. Pues la experiencia del paso cuarto la resumo así como en ser consciente de la plaga que tenía yo en mi mente y en mi acción. Con el paso 5 que dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos, me siento
muy privilegiada y agradecida con Dios y mis madrinas, tanto de OA como de Una Visión para Ti, por este regalo maravilloso. En OA pude hacerlo este quinto paso 2 veces y las 2 veces fueron un regalo que llevo en mi corazón. Fue fijar una cita, en exponer todos mis secretos vergonzosos delante de otro ser humano que no me juzgó y que continuó mirándome a los ojos con amor y que incluso puso nombre a conductas cerradas que yo no comprendía. En Una Visión para Ti, llevé a cabo de forma simultánea el paso cuarto, quinto, resentimiento por resentimiento. O sea, iba escribiendo el resentimiento y pues lo iba compartiendo con mi madrina. Y pues es maravilloso ir rompiendo así la cárcel mental y emocional en la que yo misma me aíslo por venganza, por vergüenza, perdón, o por culpa, por miedo, por odios. eh, por odio sobre todo hacia mí misma. Y así, al romper esa cárcel, al consultar con mi madrina mis más vergonzosos secretos, voy recibiendo la visión de Dios a través de mi madrina y no de las negociaciones mías conmigo o mis justificaciones. Eh, Queridos compañeros, yo considero que es un privilegio estar en abstinencia completa para poder hacer un cuarto paso, porque el peor error, dicen por ahí, el peor error de una persona es no darse cuenta de ninguno de ellos. Entonces, es es un privilegio realmente de poder darnos cuenta de nuestros errores a tiempo para poder enmendar, para poder reparar. En mi caso con mi mamá, con mi hermana, que son mayores que yo. El paso sexto dice que estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Confieso que no pasé muy rapidito por este paso y he aprendido con el tiempo que la palabra clave de este paso es disponerme a dejar que Dios me libere. Y me sirve la imagen de cuando vamos a una peluquería y necesitamos que nos arreglen. Generalmente llegamos despeinadas, necesitando que alguien nos ayude a componer algo que no está bien. Entonces yo cumplo con ir y pedirlo, pero también tengo que sentarme, disponerme, dejarme poner la capa, dejar que me laven el cabello, dejar que me hagan muchas cosas. Y no puedo pues tampoco estar diciéndole al peluquero, hágalo así, actúe ya. No, debo también confiar, disponerme y confiar. En este caso, a que mi poder superior me libere cuando Él quiera, como Él quiera, no cuando yo le diga y como yo lo diga. Entonces, pues son defectos de carácter que han habitado conmigo mucho tiempo y bueno, tomará su tiempo que el poder superior nos libere. El paso 7 dice, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de todos estos defectos de carácter. Se lo pedimos con humildad, no es como dicen, dame paciencia y dámela ya. Esto es un proceso de deconstrucción, porque he aprendido que algunos de mis defectos de carácter fueron mecanismos de defensa con los cuales o por los cuales yo sobreviví. En mi caso, pues al crecer en una familia tan disfuncional, yo fui muy bravita y enojona con mi mamá y con mi hermana como defensa, porque ellas también fueron abusivas conmigo. Pero ahora ya no necesito defenderme.
Ahora tengo al poder superior, los tengo a ustedes y tengo, sobre todo, me estoy teniendo a mí misma para brindarme afecto, guía y un buen ambiente. Fui tremendamente egoísta. Como dice la canción, lo mío es mío y nadie me lo quita. Porque tuve mucho miedo a la insuficiencia financiera y confío más en que mi poder, pues cada día estoy aprendiendo a confiar más en el propósito del poder superior que me hizo, me creó. Y pues si uno cuando compra un perrito, recibe un perrito, pues se preocupa de que no le falte nada. Más aún así debe ser mi poder superior conmigo. Y pues aún, por ejemplo, en medio de esta cuarentena, yo estoy sin ingresos laborales, pero no me ha faltado nada, por la gracia de Dios. Eh, lo importante es que, como dice Marcela, yo mantenga mi concentración de rayo láser en mi recuperación, en estar en abstinencia completa, en estar enfocada en las reparaciones. Bueno, ese es el siguiente paso. El paso 8 dice que hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Em, en mi experiencia, pues simultáneamente con hacer el paso cuarto en una visión para ti, sale la lista de personas a las que tenemos que reparar. Sin embargo, pues esto es un trabajo que se hace entre tres, entre la madrina, el poder superior y yo. Porque hay reparaciones que quizás yo cargue con culpa y realmente están más en mi cabeza que en la realidad. No es necesario efectuar una reparación, pero el espejo de mi madrina es el que me confirma. O surgen reparaciones que yo no había contemplado. Por ejemplo, yo hacía como 5 años había tenido un contrato con una empresa para trabajar meses. Resulta que ese contrato lo cancelaron porque a la empresa le cancelaron su licitación a los 15 días. A mí me alcanzaron a entregar una balanza y pues yo quedé resentida con esa empresa porque no me cumplió los meses de trabajo prometidos y, y me quedé con la balanza y pues me quedé calladita y el año pasado eh, lo, al hacer el inventario salió esa balanza y la madrina me dijo, no señora, no importa que han pasado años, vas y devuelves esa balanza cuanto antes. Así fue que me dispuse, hice la carta y fui y devolví la balanza. Ya después compré balanza nueva porque es para pesar mis alimentos. Entonces, qué privilegio poder hacer estas reparaciones guiadas por la mano del Poder Superior y de la madrina. El paso 9 dice, reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando la salud implicaba perjuicio para ellos o para otros. En mi caso, desde que estaba en OA, para mí fue milagrosa la forma en que una vez identificado un resentimiento, un daño, eh, Dios disponía esas oportunidades de reparación. Por ejemplo, un resentimiento, porque es que yo tenía tantos resentimientos, estaba resentida con la universidad, con profesores, con compañeros de la universidad, con la Cámara de Comercio de Bogotá, tenía un resentimiento. Y preciso el año pasado, no mentiras, eso fue estando en OA, se celebraron los 30 años de graduados y me invitaron, me pagaron la invitación, asistí y eso fue una moñona, se dice cuando tumba uno varios palos jugando bolos. Una moñona porque fui y en actitud de reparación y pude reconciliarme con mi universidad sabiendo que el fracaso en mi área laboral no se debía a la universidad, sino a mis borracheras, a mi franca huida de la realidad en la que vivía mientras fui estudiante.
y después también trabajando. Asimismo, se han dado oportunidades de reparación hermosísimas con mi mamá, eh, con, con qué otra cosa. Bueno, desde que me doy cuenta, vivo en modo reparación, desde mi corazón, desde mi mente, desde la observación, desde darme cuenta de mi egocentrismo, de mis reacciones. Bueno, pues las reparaciones más importantes son con mi mamá, con mi hermana, conmigo misma, con mi poder superior. Eh, con mi mamá entiendo que ella es una persona enferma y aún así, y ella sin programa, el poder superior ha permitido un cambio en nuestras relaciones muy lindo. Eh, Sinceramente aprecio cada día de su vida como un milagro y bueno, he tenido que aprender mucho de inteligencia emocional, de desprendimiento con amor. eh, sí, asisto, pues, procuro leer de vez en cuando algo de literatura de Alanón también. Con mi hermana también, poco a poco va brotando ese amor, ese cariño, esas buenas maneras. Y esta cuarentena ha sido una oportunidad para reforzar eh, una, una reparación en nuestras relaciones. Conmigo misma también estoy en reparación porque no sabía amarme a mí misma. Y aquí voy aprendiendo a desarrollar también confianza en mi poder superior, a leer el libro de mi religión, así como leemos el libro de Alcohólicos Anónimos. Y, y pues tengo más esperanza, compañeros. Eh, me, ale- Me alegra mucho escucharlos, aprendo cada día. Como dice el libro, recibo un destello de mi futuro al escuchar a los compañeros que llevan más tiempo que yo de recuperados. Mm, pues también quiero compartirles que para mí es importantísimo darme cuenta de mis errores a tiempo, poderlos enmendar. Y a los nuevos les digo, sigan acá, si ustedes realmente se disponen, les llega la ayuda y hay fiesta en el cielo. Ánimo, yo tenía miedo de no tener con qué comprar mi mercado saludable y pues hasta el día de hoy en medio de pandemia y sin ingresos laborales no me ha faltado. Entonces, como dice Marcela, estamos viviendo tiempos de milagros. Aprovechen este momento. Estoy, ah, Tengo 55 años y me siento mejor que a los 25, estrenando figura, cerebro, formas sanas de relacionarme y confianza en mi poder superior. Y bueno, con esto paso. Muchísimas gracias, Flor, por compartir tu recuperación con nosotros. Y ahora la compañera Mate nos hablará de cómo vive los pasos 10, 11 y 12. Cuando quieras, Mate. Buenos días, soy Mate, comedora compulsiva, abstinente completa y recuperada, con fecha de abstinencia del 7 del 7 del 2018 desde Canarias, España. Muy agradecida a todos los que componen esta cadena y en especial a Coti e Idoya por el servicio de hoy. Yo no entro en la cadena para adelgazar, en realidad entré por las promesas del paso 10. Que nos habla de libertad, serenidad, paz, unidad. Si permito que Dios actúe en mí. Ocurrió que mi amiga y yo quedamos para ir a la playa. Ella hacía el plan y me lo comentó diciéndome: te ayuda una madrina y no se comen hidratos de carbono.
Me pareció una locura. Pero al quedar para ir a la playa, hubo un malentendido, por lo que tuve que esperarla más de media hora. Mientras esperaba, desesperaba con ayuda de mis pensamientos. Así que cuando llegó, yo estaba enfadada. Ella me explicó lo que ocurrió y yo lo entendí, pero no quitó mi enfado. Y me parecía ridículo ir a pasar un buen rato enfadada, pero eso tampoco quita mi enfado. Y me quise enfadar. Y ella me dijo, ay, yo no entro en controversias. Esto casi me enfadó aún más. Dentro de mí había una lucha. Por un lado, mi enfado y por el otro, algo que me decía, ¿te vas a amargar el día? ¿Es que estás tonta? Una lucha de sentimientos y pensamientos estaban dentro de mí. Terminé diciéndole a mi amiga que no podía. Estaba enfadada. Y entonces, para lograr la calma, por sugerencia de mi amiga, cantamos una canción muy divertida, que su estribillo era fu, fu, fu. Y esto, la verdad, es que me lo quitó. Estando ya en la playa, ella estaba contenta, serena, organizada y segura. La encontré cambiada y le dije, lo que estás haciendo me parece interesante. Dime lo que es porque quiero hacerlo. Yo sabía que necesitaba en mi vida un crecimiento psíquico que me ayudase a responsabilizarme de mi vida en algunos aspectos. El evitar los resentimientos ya lo había trabajado, pero lo de las controversias no lo tenía tan identificado. Sabía que el limpiar resentimientos dejaba mi cabeza más calmada y me permitía canalizar mis energías hacia otras tareas más placenteras. Este libro yo lo había mirado por encima una vez y no lo entendí, pero al hacerlo con mi madrina comencé a verme en él y a darme cuenta de mis necesidades de cambio. Ahora podía hacer los cambios de manera organizada, en 12 pasos. Este libro es como un camión de 12 ruedas, que todo buen conductor sabe que antes de empezar la ruta tiene que revisar el estado de sus ruedas. Si las 12 están en su justa presión, el camión rodará fácilmente y ofrecerá el mejor servicio a su conductor. El 11º paso habla de Dios, de la conexión con su voluntad a través de la oración y la meditación. Yo esto lo viví de pequeña, con una oración rápida y después decía, Dios mío, estoy apuradísima, esto es injusto, ayúdame, ayúdame, ya no puedo más. Ahora sé que esto no tiene nada que ver con mi Dios. Mi Dios está en mí, pues yo soy su templo. Un templo donde se respira paz, lleno de luz, de colores que entran por vidrieras, donde el arco iris se multiplica en intensidad y color, y me da un calorcito, y mis pensamientos casi no tienen fuerza. Con esta imagen, mi estrés se va bajando, bajando, hasta el lugar donde yo tengo mi límite, y cada vez que hago esto, bajo un poquito más. Ahí está mi Dios. Mi Dios es el amor. Él ama todo, lo bueno y lo malo.
tengo que saber que tengo libre albedrío, que solo existen dos caminos, el del amor y el del temor. Y yo soy la que elijo. Yo, al igual que Dios, amo todo, al amigo y al enemigo. Pero esto no quiere decir que yo tenga que elegir al enemigo como amigo. Así como elijo el amor en vez del temor, pues él también está en mí e incluso me protege. Pero mi acción sale del amor. El temor tiene su función. Me conecta con mis sentimientos negativos. Rabia, tristeza, dolor, odio, preocupación, cansancio, aburrimiento. Todo esto me indica que voy por mal camino. Pero no tengo que reaccionar, sino corregir lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo mal? Me pregunto. Aunque no me gusta hablar de pecados, mm, aunque los pecados en realidad a quien dañan no es a Dios, me dañan a mí. Sí me gusta decir que ningún sentimiento negativo es pecado. Sí la acción que sale de ellos. Aunque Dios no se enfada ni siquiera por la acción que sale de ellos, porque Él es amor. Hay pues, nosotros tampoco nos tenemos que enfadar, porque si estamos en Dios, somos a su imagen y semejanza. Hablemos de conectarnos con Dios, rezar, meditar, contemplar, bailar, respirar, cantar, conectarnos con la naturaleza, relajarnos, reír. Cada uno puede tener su manera. También puede estar el yoga, el tai chi, gimnasia. Por supuesto, no todos los bailes sirven, ni todas las canciones, ni el ejercicio compulsivo. Bueno, hablemos de meditar. Hoy la ciencia nos dice qué ocurre en nuestro cerebro cuando meditamos. Las técnicas son diferentes, pero tienen el mismo principio. Un máximo de quietud en una posición determinada, sin rigidez, con un mínimo de pensamiento, acompañando a la respiración. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando hacemos esto? Pues que el cuerpo consume un mínimo de energía, o sea, un 20% de la energía total que en ese momento está en el cuerpo. ¿Y qué ocurre en el cerebro? Que consume el máximo de energía, o sea, un 80% de la disponible en ese momento. Pues, si casi ni pienso a dónde va la energía, esa que entra en el cerebro, pues a una parte inconsciente. ¿Y qué hace ahí? Pues ordenar información, contestar tus preguntas, sanar tu cuerpo, hacer conexiones neuronales, quitar el estrés, hasta crear partes, o sea, hasta hacer que partes de tu cerebro crezcan y partes incluso que te pueden dar felicidad. Bueno, las demás formas de conectarse con Dios, como la oración o reírse, las otras que hemos nombrado, hacen lo mismo pero en menor escala, pero son más prácticas. Porque, por ejemplo, la sonrisa puede llevarse siempre en la cara y esta te conecta con Dios. Hay una oración que a mí me gusta mucho y me sirve. Y
y le pido a Dios que me guíe, que Él sea mis manos, que sea mis ojos, que sea mis oídos, que sea mi palabra y mi acción. Esto me conecta en cualquier momento que yo esté un poco dudosa. Es ligera, fácil y muy inspiradora. Mis resentimientos y los sentimientos negativos. Yo soy una gran defensora de los sentimientos negativos. Son mis defensas. Aunque fueron mis grandes enemigos, hoy son mis aliados. Dios me los dio. Por mi ignorancia, con la ayuda de mi miedo, los obvié y por eso me atacaron. A mí, ellos me quisieron tanto que me enfadaban y me hicieron revolverme en el dolor para llevarme al lugar que me correspondía como hija de Dios. De pequeña, por la forma de educarme, debido a momentos difíciles ocurridos en la historia familiar, se tomaron actitudes incorrectas que se sostuvieron en el tiempo por ignorancia. El ejemplo podría ser una pandemia, donde hubo que tener una higiene total. Se termina la pandemia y queda la costumbre de desinfectarlo todo. Y como eso salvó mi vida, continúo desinfectándolo todo. Eso ocurrió, pues en los años del cólera, tanto desinfectar, aparece la enfermedad. Otro ejemplo podría ser el de usar antibióticos para todo. Al final me quedo sin flora intestinal y también hago que las bacterias se hagan resistentes. Yo aprendí de pequeña a obedecer, a callar, a someterme a la voluntad de otros, sobre todo de algunos familiares. Hice a otros mi Dios. Esto hizo que me enfadase en mi interior y comenzó a crecer mi resentimiento, que aumentaba. Yo tenía que buscar alivio, aunque fuese insano. Y llegó la compulsión o las compulsiones. El resentimiento se alimenta de los pensamientos, así que estos son mis indicadores. ¿Qué cosas del pasado estoy pensando? Y el pobre de mí responde a algo que ocurrió hace 30 años. Y por eso me pego un atracón. Tengo que darme cuenta de que yo tengo 21 años o más. Soy biológicamente mayor de edad y por tanto estoy preparada para todo, incluso para hundirme y salir a flote en poco tiempo. Responsabilizarme de mi vida. Si me caí, fue para aprender. Ahora tengo que aprender yo por mi cuenta. Busco lo que necesito. Y si necesito limpiar mi psique, porque 4 generaciones atrás no la limpiaron, porque no supieron, ahora yo la puedo limpiar. Hay lugar para hacerlo, gracias a Dios. Con el paso 4, trabajo los resentimientos. Y con el 10, 11 y 12, tomo el hábito de una vida nueva que cuido diariamente, con la conciencia de saber lo que estoy haciendo en cada momento. Con la ayuda del poder superior, tomo las riendas de mi vida. Cuando la ocasión aparece, no pasa inadvertida. Esto enriquece mi vida. La vida es como es. Por supuesto que no todo es maravilloso. De lo malo aprendo y de lo bueno disfruto. Muchas veces, de las peores experiencias superadas, obtengo más satisfacción que de una vida fácil. Para
ayudarme a anclar en el presente, yo tengo una poderosa frase que dice: yo soy la que vigilo y decido mis pensamientos y mis sentimientos. Esta frase tiene una versión larga que dice: yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis sentimientos, yo soy la que vigilo y decido qué pensamientos tengo y qué sentimientos tengo. Y también lo que entra y sale por mis ventanas al mundo, que son los 5 sentidos y el sexo. Esta frase puede ser muy enriquecedora. A mí, con el uso, me ha llevado a escucharme a mí como energía, y cuando las palabras salen de mi boca, el tono hoy es para mí más importante que las mismas palabras. Todos lo sabemos, pero yo antes no tomaba conciencia de ello. Normalmente, cuando llego a un lugar, por ejemplo, el primer día del curso, comienzo a observar quién puede ser un posible amigo, quién un posible enemigo. Con esto me estoy limitando. Son mis pensamientos los que me limitan, impidiéndome ver lo nuevo, porque voy hacia lo conocido, pero si yo miro mi pensar y recibo a todos, sin juicio, todo cambia. Tengo experiencia de esto y bueno, a mí me ha sorprendido. Al vigilar lo que pienso, me doy cuenta de mis juicios y los anulo. Yo sé que todo juicio es miedo y lo admito. Pongo una sonrisa verdadera y no permito que mi acción parta del miedo. Convierto mi acción en servicio para mí, para el otro y para Dios. También cuando alguien no me trata bien, aparece mi sentimiento negativo. Por ejemplo, mi enfado. Es importante que yo haya hecho el paso 4 bien, porque él regula mi nivel de enfado. Y cuando lo he hecho bien, este enfado es a medida del agravio. No reacciono, me paro. Su agravio no quiere decir que yo tenga que responder con otro. Por tanto, tengo que evitar la palabra tú a toda costa. Y bueno, y no digamos de la que tú eres, esa yo ya la borré del vocabulario. Le digo el hecho y lo que siento y comunico lo que necesito. Por ejemplo, necesito respeto, honestidad o pido la acción que creo correcta. Con esto no entro en controversias. Es importante tomarme mi tiempo, porque la buena acción no es reactiva. Si es algo complicado, puedo decirle que lo tengo que consultar. Con esta forma de vida, no tengo que hacer el trabajo en la noche de revisar mi día, sino que lo hago continuamente. Todo se simplifica y puedo ver la oportunidad que me brinda la vida. Cuando voy caminando por la vida, con la cabeza pensando en cómo salir de tal o cual problema, parece que todo esto no hace más que agravar la problemática en intensidad y en tiempo. Esta frase de yo soy la que vigilo y decido qué pensamientos tengo y qué sentimientos tengo, no es una frase nueva, aunque yo no la escuché de pequeña. Sí la conocía, no como frase, sino como imagen, con lo cual es mucho más energética, puesto que el inconsciente trabaja con imágenes.
Ya nos lo recuerda el dicho: una imagen vale más que 1000 palabras. Esta imagen creo que está dibujada en el dólar. Es un triángulo con un ojo dentro, que solía decirse que era el ojo de Dios que todo lo ve y que premiaba a los buenos y castigaba a los malos. Sí, es el ojo que todo lo ve y que te permite la acción correcta. Si la realizas, tu vida será enriquecida con el amor y con todo lo que lo acompaña. Y si no lo realizas, tú entras en una vida que no trae el buen vivir, sino el placer banal que termina en desengaños y que todos nosotros hemos conocido. Ahora conocemos el camino, podemos verlo, caminar juntos. Y por eso estamos hoy aquí compartiendo este momento, lo que me llena de agradecimiento. Un abrazo para todos.